Jesucristo comenzó a enseñar a orillas del mar. Una multitud se reunió de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella. Mientras tanto la multitud estaba a la orilla, él les enseñaba por medio de parábolas y esto era lo que decía: escuchen, el sembrador salió a sembrar. Sembraba parte de la semilla, cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno rocoso donde no había tierra y brotó, porque la tierra era poco profunda y cuando salió el sol, se quemó por falta de raíz y se secó. Otro cayó en las espinas, crecieron, las sofocaron y no dio fruto. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Crecieron y rindieron del 30, 60, 100%. Y decía: el que tenga oídos, que escuche. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versos 1 al 20. Con la mente y el corazón cumplimos el sentido de la palabra y lo entendemos. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 28 de enero, año 2026. Nuestro santo para hoy está ubicado en Italia. Está corriendo el siglo XII de la historia. Es el patrono de la educación católica. Es uno de los santos más célebres en la historia de la Iglesia Católica desde varios puntos de vista. Su nombre es Santo Tomás de Aquino. Él es italiano. Santo Tommaso d'Aquino es doctor de la Iglesia, patrono de los estudiantes, filósofo, teólogo, autor de el documento, el libro más amplio que se pudo haber escrito en materia de teología en la Iglesia Católica. Se llama la Summa Teológica. Y son 14 tomos que tiene la Summa Teológica. Le llaman también el doctor angélico, el doctor común, el doctor de la humanidad. Cantidad de doctorados a esta eminencia de hombre, sabio, inteligente, filósofo, teólogo, un gran pensador, amante de la oración, humilde, caritativo. Se movió siempre por el amor a la verdad. Santo Tomás tenía un espíritu penetrante, acucioso. Su obra sienta las bases de lo que es la ciencia teológica sistemática marcada por el diálogo entre la fe y la razón, entre el creer y el saber, entre teología y filosofía. Ahí está el arte de lo que estudian los sacerdotes, cómo se forma un sacerdote para prestar un servicio bueno en la Iglesia Católica. Estudia la filosofía y estudia la teología. Nuestro santo es el que logró unir esas dos realidades entre la fe y la razón, creer y el saber, teología y filosofía. Santo Tomás de Aquino nace en Roca Seca, es una localidad que queda cerca a Nápoles. Aquino es un pueblo cerca de Nápoles, está corriendo el año 1225, o sea que todavía estamos en la época de la escolástica en la Iglesia Católica. Realizó los estudios en el monasterio benedictino de Monte Cassino en Italia, ubicado cerca de un castillo. El siguiente paso lo condujo a la Universidad de Nápoles
y allá se destacó por la inteligencia y por la agudeza del pensamiento. Encontró una férrea oposición de su familia a buscar la vida de la santidad, de los libros, de la escritura, de la filosofía y de la teología. Entonces se trasladó a Colonia, en Alemania, y allí llegó a Alemania y se destacó también por la intelectualidad, la santidad de vida, inteligencia impresionante de este hombre. Se graduó como doctor en teología en la Universidad de París y a los 27 años de edad ya daba cátedra. Se dedicó al estudio, a la enseñanza, escribió la Suma Teológica, que son 14 tomos, y el pensamiento de Santo Tomás en la línea de la escolástica, que más o menos corre entre el siglo IX y el siglo XII, la escolástica que llaman temprana o renaciente, que es el periodo del Renacimiento carolingio, y de Agustín de Hipona. Algunos de los teólogos y filósofos más importantes de esa época: Anselmo de Canterbury, considerado el primer escolástico; Pedro Abelardo, creador del método de la pregunta escolástica; y Bernardo y Thierry, también renovadores de la escuela escolástica. Ya en la alta escolástica, entonces aparecen los aristotélicos, que es el año 1126, como Averroes, Avicena, el reflejo del pensamiento agustino por orden de la orden franciscana, y el tomista por parte de los padres dominicos. Esa escolástica dio mucho en la historia de la Iglesia Católica. La escolástica adoptó el silogismo aristotélico, por ejemplo, y se compone de esas etapas a partir de entender entre la dialéctica entre la razón y la fe, siglos XI y XV de la historia. La escolástica, nuestro santo maravilloso para hoy, Santo Tomás de Aquino. Con la mente y con el corazón entendemos, cumplimos, anunciamos la palabra de Dios. Hay una parábola en la Santa Biblia que se llama la parábola del sembrador, y la interpretación de esa parábola es con la mente, con el corazón. Escuchen lo que les voy a decir, donde se siembra verdaderamente la palabra, es decir, donde da fruto y amplía muy bien la palabra de Dios, donde se queda allí. Como nuestro santo de hoy, coincidencia con el Evangelio de Juan capítulo 6 en el día de hoy, nuestro santo para hoy, del santo de la sabiduría de la palabra. Entonces, con la mente y con el corazón, ¿cómo hacemos para que la palabra tenga ese punto como el sentido de la palabra de Dios? Esas son las máximas para hoy. La primera es de San Jerónimo, y San Jerónimo decía, hablando del profeta Isaías: Cristo es el poder de la palabra, la sabiduría de la palabra, y el que no conoce la Escritura no conoce el poder de Dios ni la sabiduría. Excelente frase de San Jerónimo. San Francisco de Asís decía: dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la palabra. Dichosa la persona que el punto es la palabra. San Juan Bosco decía, que es el padre y maestro de la juventud: así como nuestro cuerpo se debilita y muere si no lo alimentamos, de la misma manera el alma pierde su vigor si no le damos lo que necesita, la palabra. San Juan Pablo II, Papa, hablándole a la Federación Bíblica Católica Mundial en el año 1990, decía: dando a los hombres la palabra, le daréis a Cristo que sacia a los hambrientos y los sedientos. San Juan Pablo II. Interesante el Santo Padre. Existen verbos dinámicos que
dan mucha sabiduría y nos permiten cumplir con los deseos del Maestro de Nazaret para que acojamos la palabra, donde da fruto la palabra. Y dice la Santa Biblia, cayó en tierra buena, dio fruto del 30, el 60 y el 100%, dice la palabra de Dios. El que tenga oídos, que escuche. Entonces, aprovechamos al máximo cuando la palabra se convierte en fuente de vida, en misión, en conversión, en enseñanza y en milagro. ¿Cuáles son los verbos que hay que aprovechar? El Evangelio lo dice en el capítulo 4 según San Marcos. Escuchar es un verbo muy importante que en la Biblia tiene dos interpretaciones. Escuchar y obedecer manejan las dos posibilidades. Si escucha y obedece, va a ir muy bien con la palabra de Dios. Acoger la palabra, defender la palabra del maligno. Hay cantidad de gente utilizando la misma palabra de Dios para engañar a los demás, para llamar la atención. Conservar la palabra, meditar la palabra. Así que la palabra debe ocupar un lugar importante en la vida de un ser humano. La Virgen María se nos adelantó y la Virgen María guardó la palabra en el corazón. Dice la Biblia, María guardaba todas sus cosas en el corazón. La palabra debe estar en el corazón, en la mente de cada persona. San Pedro, apóstol, decía, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? No hay nadie por encima de usted. Tú tienes palabras de vida eterna. Dios quiere sembrar la palabra. Los medios pueden ser escuchar la palabra. El que escucha y practica la palabra se convierte en aquel que edifica la vida sobre la prudencia. San Mateo capítulo 7. Debemos obedecer la palabra. Paso número 2. Hacer lo que diga la palabra es la parte esencial. El mayor ejemplo es Jesucristo, que fue obediente, dice la Biblia, hasta la muerte y una muerte de cruz. Carta a los Filipenses capítulo 2, verso 8. Y la palabra debe tener un lugar especial. El apóstol San Pablo dice, si confesamos con la boca que Jesús es el Señor y creemos en el corazón que Dios lo resucitó, seremos salvos. Con el corazón se cree y con la boca se confiesa la palabra. Excelente. Carta a los Romanos capítulo 10, versículo 8. Con la mente y con el corazón cumplimos la palabra. Salud, paz, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.